Hola compañeros, soy Karim Melchor. Nuestro tema de hoy es transformaciones termodinámicas, el cual veremos tasa de flujo másico. ¿Qué es flujo másico? Es la cantidad de masa que pasa por una sección transversal por unidad de tiempo. Se denomina como M minúscula. Un fluido entra y sale comúnmente de un volumen de control a través de una tubería o ducto. El fluido masivo que pasa por un pequeño elemento de área se utiliza para describir el movimiento de fluido o materia a través de un sistema. ¿Para qué sirve? Sirve para medir con precisión la cantidad de masa que fluye a través de un sistema, lo que permite controlar y optimizar procesos en variedad de industrias. ¿Qué instrumento se usa? Medidores de flujo másico térmico. Este instrumento se utiliza dos sensores de temperatura, una con temperatura normal antes del calentamiento y el otro después, que pasa por el punto de calentamiento. La diferencia de temperatura, el medidor puede calcular el flujo másico. Flujos másicos ultrasónicos. Usa ondas de alta frecuencia para medir el flujo en un sistema. Medidor flujo másico de turbina. La turbina actúa como un conductor y el fluido en movimiento crea un campo magnético que genera una señal eléctrica proporcional a la velocidad y caudal, que es detectado por sensores en el medidor. Medidor flujo másico tipo vórtice. El fluido pasa por un obstáculo que genera vórtices en remolino. El fluido se separa y forma precisiones diferenciales. Esto hace que el dispositivo sensorial oscile con una frecuencia oscilación en una señal eléctrica que se convierte en lectura confiable de la velocidad. Medidor de flujo másico por presión diferencial. Crea una restricción interna que obliga a las moléculas a moverse en caminos paralelos a lo largo de un paso, eliminando casi totalmente la turbulencia del flujo. La caída de presión diferencial lo que hace necesario para su medición. Muy buenos días, profesora. Por acá Leonardo Campanelli y le daré continuación al tema de transformaciones termodinámicas. Flujo volumétrico. El volumen de fluido que pasa por una sección transversal por unidad de tiempo se le llama flujo volumétrico. El flujo volumétrico se refiere al movimiento de un fluido, bien sea sólido, líquido o gaseoso, a través de un área determinada. En otras palabras, el flujo volumétrico es la cantidad de fluido que pasa a través de una superficie en un periodo de tiempo determinado. El flujo volumétrico se mide en unidades de volumen por área y tiempo, como litros por metro cuadrado y hora. Calcular el flujo volumétrico es fundamental en la ingeniería, ya que se utiliza para diseñar sistemas de flujo como tuberías y bombas. El conocimiento del flujo volumétrico es crucial para la optimización del rendimiento de estos sistemas y la resolución de problemas de flujo. Por otra parte, tenemos los diferentes flujos volumétricos. Sí, existen varios tipos de flujo volumétrico, como el flujo laminar, el flujo turbulento y el flujo de granulación. El flujo laminar se caracteriza por un movimiento ordenado y predecible, mientras que el flujo turbulento se caracteriza por un movimiento caótico e impredecible.
El flujo de granulación se refiere al movimiento de partículas o granos en suspensión. Diferencia entre flujo másico y flujo volumétrico. La diferencia entre el flujo másico y el flujo volumétrico radica en la forma en que se mide la cantidad de flujo que fluye a través de un sistema, mientras que el flujo másico se refiere a la cantidad de masa que pasa por una sección transversal en un tiempo determinado. El flujo volumétrico se refiere al volumen de fluido que pasa por la misma sección en el mismo periodo de tiempo. Para calcular la tasa de flujo másico, la fórmula nos dice que masa es igual a densidad por caudal. Y para calcular el flujo volumétrico, la fórmula nos dice que caudal es igual a área por velocidad. Y su unidad se expresa en metros cúbicos sobre segundo o pies cúbicos sobre segundo. Con lo hablado anteriormente, hemos culminado con uno de los puntos de la unidad de transformaciones termodinámicas. Gracias por su atención.